Hola y bienvenidos a Pulso Global. Hoy inauguramos una nueva serie titulada Partidos que iniciaron guerras o la paz. A menudo decimos que el fútbol es solo un juego, pero hay tardes en las que el césped se convierte en el primer frente de batalla de una guerra civil. Hoy viajamos al 13 de mayo de 1990, al Estadio Maksimir en Zagreb, para entender cómo un partido que nunca se terminó de jugar marcó el acta de defunción de Yugoslavia. Pulso Global. Despierta el debate. Desafía lo que crees. Para entender el caos del Estadio Maksimir, debemos mirar el mapa de los Balcanes. Yugoslavia era un experimento geopolítico fascinante y frágil. 6 repúblicas, 5 naciones, 4 lenguas, 3 religiones, 2 alfabetos y un solo partido. Durante décadas, la figura de Josip Broz Tito mantuvo unida esta mezcla mediante el lema Hermandad y Unidad. Pero Tito murió en 1980, y con él, el pegamento que contenía los nacionalismos centrífugos. A finales de los 80, la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo en Europa del Este dejaron un vacío ideológico que fue rápidamente llenado por el nacionalismo más visceral. En Serbia, Slobodan Milošević ascendía al poder con un discurso de hegemonía serbia. En Croacia, Franjo Tuđman ganaba las primeras elecciones multipartidistas apenas semanas antes del partido, prometiendo la independencia. El ambiente no era de rivalidad deportiva, era de preguerra. El fútbol en Yugoslavia siempre fue un termómetro social. Los estadios eran los únicos lugares donde, incluso bajo el régimen comunista, se permitía cierta libertad de expresión. A finales de los 80, las barras bravas se transformaron en ejércitos paramilitares. Por un lado, los Bad Blue Boys, BBB, del Dinamo de Zagreb, representantes del creciente deseo de independencia croata. Por el otro, los del Lige de la Estrella Roja de Belgrado, liderados por un personaje oscuro llamado Eljko Ranatović, mejor conocido como Arkan. Arkan no era solo un líder de barra, era un agente de la inteligencia serbia que utilizó la estructura de la Estrella Roja para reclutar y entrenar a lo que más tarde serían los Tigres de Arkan, una de las unidades paramilitares más temidas y crueles de las guerras yugoslavas. El estadio era su campo de entrenamiento psicológico y táctico. El 13 de mayo de 1990 no fue un domingo cualquiera en la estación central de trenes de Zagreb. La llegada de los trenes procedentes de Belgrado no traía aficionados, traía un cuerpo expedicionario. Aproximadamente 3.000 del Lige, que en serbio significa héroes o valientes, desembarcaron en territorio croata con una organización que rozaba lo militar. Para entender este viaje, hay que entender quién lo financiaba y organizaba. Eljko Ranatović Arkan, un criminal de carrera con nexos profundos en la Interpol y la seguridad del Estado yugoslavo, UDBA, había sido colocado estratégicamente al mando de los ultras de la Estrella Roja. Su misión era clara: unificar las facciones dispersas de aficionados en una sola fuerza de choque nacionalista. Antropológicamente, los del Lige que llegaron a Zagreb ese día eran el prototipo del futuro soldado paramilitar serbio. No venían a ver fútbol, venían a marcar territorio. Al bajar de los trenes, el paisaje urbano de Zagreb, una ciudad de arquitectura centroeuropea, pulcra y orgullosa de su identidad católica y croata, se convirtió en el lienzo de su provocación. Al grito de Zagreb es Serbia y mataremos a Tuđman, comenzaron a destruir el mobiliario urbano y comercios locales, dejando claro que para ellos, Yugoslavia ya no era una federación de iguales, sino una gran Serbia. Aquí entra el punto sociológico más crítico: la composición de la policía en Croacia. A pesar de que el 75% de la población en Croacia era étnicamente croata, el aparato de seguridad, la policía y el ejército, estaba desproporcionadamente controlado por serbios. Se estima que en 1990, cerca del 60% al 70% de los mandos policiales en Zagreb eran serbios o leales al gobierno central de Belgrado. Esta geografía de la autoridad creó una asimetría perversa en las calles de Zagreb.
Testigos presenciales y cronistas de la época relatan cómo los oficiales de policía observaban casi con indiferencia mientras los del IGE destrozaban vidrieras en el centro de la ciudad. Para los ciudadanos de Zagreb, ver a su policía permitiendo que una horda extranjera vandalizara su ciudad no fue visto como una falla logística, sino como una traición política. La policía no era vista como un cuerpo civil de orden, sino como un ejército de ocupación protegiendo a los suyos. Geográficamente, el Estadio Maksimir se encuentra rodeado por un parque boscoso, lo que facilitó que los Bad Blue Boys, BBB, los ultras locales, acumularan piedras y proyectiles desde temprano. La psicología de los BBB ese día era defensiva y reactiva. Sentían que si no defendían su ciudad de los del IGE y de la propia policía, nadie lo haría. Cuando los del IGE fueron escoltados al fondo sur del estadio, la disposición táctica de la policía fue el error final. En lugar de crear un cordón de seguridad que contuviera a los serbios, la policía se posicionó de espaldas a ellos, mirando hacia los aficionados croatas. Fue un mensaje visual contundente: ustedes son el enemigo, ellos son los protegidos. Esta asimetría en la represión fue el gas emocional que llenó el estadio. La estructura del Maksimir, con sus gradas de concreto frío y su eco cavernoso, amplificó los cánticos de guerra. Lo que se estaba materializando en ese viaje de Belgrado a Zagreb era la ruptura física de la frontera entre dos repúblicas que ya no podían convivir bajo el mismo techo. El viaje no terminó en la estación de tren, terminó en el centro del campo, cuando la primera valla de seguridad cedió bajo el peso de una nación que ya no quería ser parte de la otra. El partido ni siquiera había comenzado cuando el infierno se desató. Los del IGE rompieron las vallas y comenzaron a atacar a los aficionados croatas con asientos y cuchillos, al grito de Zagreb es Serbia. La policía no intervino contra ellos, pero cuando los Bad Blue Boys saltaron al campo para defenderse y contraatacar, la policía cargó contra los croatas con gases lacrimógenos y porras. Aquí ocurre el evento que se convirtió en un mito fundacional. Zvonimir Boban, el joven capitán del Dinamo, al ver a un policía golpeando brutalmente a un aficionado croata, corrió y le propinó una patada voladora al oficial. En ese instante, Boban dejó de ser un futbolista para convertirse en un símbolo nacionalista. Para los croatas, esa patada fue el primer acto de resistencia contra la opresión yugoslava, Serbia. Desde una perspectiva psicológica, el Maksimir fue una catarsis colectiva. Los individuos perdieron su identidad personal para fundirse en la identidad nacionalista. El miedo al otro se transformó en odio activo. Lo que ocurrió ese día no fue un brote de violencia, fue la externalización de un odio que llevaba años cocinándose en las escuelas, en la prensa controlada por el Estado y en los discursos políticos. El estadio proporcionó el anonimato y la masa crítica necesaria para que la violencia estallara sin frenos. El fútbol desnudó la realidad. La hermandad y unidad era una mentira. Mientras el humo de los gases lacrimógenos aún flotaba sobre el césped de Zagreb, las rotativas de todo el mundo comenzaron a imprimir lo que muchos diplomáticos temían decir en voz alta: Yugoslavia estaba herida de muerte. La prensa internacional no reportó el evento en las páginas de deportes, sino en las secciones de política internacional y guerra. En las oficinas de la Gazzetta dello Sport en Italia y de L'Équipe en Francia, las imágenes de Zvonimir Boban no se analizaron bajo la lupa técnica, sino bajo la lupa de la sociología criminal. Europa Occidental, que se preparaba para la unificación con el Tratado de Maastricht, veía con espanto cómo en su propio patio trasero resurgían los demonios del siglo XIX. El diario español El País y el británico The Guardian destacaron una asimetría que los corresponsales extranjeros notaron de inmediato: la brutalidad policial contra los croatas frente a la impunidad de los serbios. Los titulares internacionales empezaron a usar una palabra que no se escuchaba en Europa desde 1945, balcanización. El Maksimir fue la prueba visual de que el concepto de hermandad y unidad de Tito era ahora un cadáver decorado con banderas de equipos de fútbol. Al otro lado del Atlántico, el New York Times y el Washington Post analizaron el evento desde la geopolítica de la Guerra Fría.
Con la Unión Soviética en pleno desmoronamiento, los analistas estadounidenses vieron en el partido del Maksimir el canario en la mina. La prensa de Estados Unidos fue la primera en señalar el perfil de los Delige no como aficionados, sino como una fuerza de choque organizada. Los reportajes de la época sugerían que si el Estado yugoslavo ya no podía controlar un estadio de fútbol, mucho menos podría controlar sus fronteras o su ejército multiétnico. Para la inteligencia occidental, el Maksimir fue el punto de no retorno que activó las alarmas en la OTAN. Lo que más impactó a la audiencia global fue la transmisión en vivo. Millones de personas en Europa del Este, que apenas despertaban del comunismo, vieron cómo el deporte, que se suponía era el lenguaje universal de la paz, se convertía en un dialecto de odio puro. La imagen de Boban volando contra el policía fue comparada en la prensa de la época con la caída de las estatuas de Lenin, un símbolo de que el viejo orden había terminado. Los cronistas internacionales concluyeron que lo visto en Zagreb no era un problema de hooliganismo al estilo inglés, sino una movilización etnomilitar. El mundo entendió ese 13 de mayo que Yugoslavia ya no necesitaba una chispa para explotar, el estadio Maksimir acababa de proporcionar el incendio completo. El partido en el Maksimir nunca llegó a disputarse, pero el pitido inicial de la desintegración ya había sonado. Lo que ocurrió tras la suspensión fue un efecto dominó que transformó el fútbol en un cementerio de la diplomacia y un campo de reclutamiento para la muerte. En lo deportivo, el caos del 13 de mayo fue la herida de muerte de la Primera Liga de Yugoslavia. La Asociación de Fútbol de Yugoslavia, controlada desde Belgrado, suspendió a Zvonimir Boban por 6 meses, impidiéndole jugar el Mundial de Italia 90. Este castigo fue percibido en Croacia como un ataque directo a la nación. Mientras Boban era visto en el extranjero como un agresor, en Zagreb era un mártir viviente. La sanción aceleró la creación de la Federación Croata de Fútbol Independiente. Los clubes croatas y eslovenos comenzaron a retirarse de la Liga Federal, entendiendo que ya no había garantías de seguridad ni justicia deportiva en un sistema que priorizaba la hegemonía serbia. El fútbol, que durante décadas fue el puente entre las repúblicas, se convirtió en el primer muro de Berlín balcánico. Lo más escalofriante de las consecuencias del Maksimir es la continuidad antropológica de los combatientes. Los Bad Blue Boys y los Delige no se dispersaron tras el gas lacrimógeno, se organizaron. Los Tigres de Arkan, apenas meses después del partido, Eljko Ranatović Arkan utilizó la base de datos y la estructura jerárquica de los ultras de la Estrella Roja para fundar la Guardia Voluntaria Serbia. Muchos de los hombres que ese 13 de mayo gritaban en la grada sur de Zagreb, en 1991 estaban asediando la ciudad de Vukovar, cometiendo algunas de las peores atrocidades de la guerra. La resistencia croata, por su parte, los ultras del Dinamo de Zagreb formaron el núcleo de las primeras unidades de defensa croatas. No tenían entrenamiento militar previo, pero el Maksimir les había dado algo más valioso para la guerra de guerrillas: cohesión de grupo, resistencia al gas y odio compartido. Muchos de los jóvenes que intercambiaron golpes en el césped del Maksimir se volvieron a encontrar meses después en los frentes de Vukovar, Dubrovnik o Nin. Esta vez, las cámaras no eran de televisión deportiva, sino de corresponsales de guerra, y en lugar de piedras, sostenían rifles de asalto. La grada se había convertido en trinchera. Hoy, si caminas hacia la entrada oeste del Estadio Maksimir, te detendrás ante un monumento de piedra y bronce. No es un monumento a un gol, ni a un campeonato. Presenta a un grupo de soldados esculpidos y una placa que reza: a los seguidores del club que comenzaron la guerra contra Serbia en este estadio el 13 de mayo de 1990. Este monumento es fundamental para la psicología nacionalista croata. Para ellos, la guerra de independencia no comenzó con la declaración formal de 1991, ni con el primer tanque en la frontera. Comenzó cuando un futbolista se atrevió a golpear a un policía que representaba al opresor. Es la mitificación del deporte como el acto fundacional de la soberanía. La guerra terminó formalmente en 1995 con los acuerdos de Dayton, pero la cicatriz del Maksimir sigue abierta. Cada 13 de mayo, miles de personas acuden al estadio a rendir homenaje a los caídos.
Para la historiografía de los Balcanes, este evento es el estudio de caso definitivo sobre cómo el nacionalismo puede secuestrar la pasión popular. El Maximir nos enseñó que cuando la política falla y la economía colapsa, el fútbol es el último refugio de la identidad y el primero de la violencia. Fue el día en que Yugoslavia murió en televisión nacional, demostrando que la paz es un hilo muy delgado que puede romperse con una simple patada a un balón o a un policía. ¿Crees que el partido en el Estadio Maximir fue el detonante real de la guerra o simplemente una puesta en escena de un conflicto que ya era inevitable por razones económicas y políticas? La patada de Boban al policía debe verse como un acto heroico de defensa propia nacional o como una irresponsabilidad que incitó a una violencia mayor. Es posible que el deporte hoy en día siga siendo utilizado por grupos paramilitares o políticos para reclutar y adoctrinar jóvenes, o hemos aprendido la lección de los Balcanes. En nuestro próximo episodio de Partidos que iniciaron la guerra o la paz, viajaremos a un escenario radicalmente distinto, pero igual de poderoso. Exploraremos la tregua de Navidad de 1914, el momento en que el balón logró lo que la diplomacia no pudo, deteniendo la Primera Guerra Mundial en las trincheras por unas cuantas horas de fútbol y humanidad. No olviden suscribirse al canal de Pulso Global para no perderse esta miniserie y entender cómo la historia del mundo se escribe, muchas veces, con el pie derecho. Nos vemos en la próxima entrega.